Bienvenidos a 30 minutos de lectura continuada de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a continuar con el Evangelio según San Mateo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Divino Espíritu, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para recibir dignamente tu palabra en nuestro corazón. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 1. De la recta intención. Cuidad de no practicar vuestra justicia a la vista de los hombres con el objeto de ser mirados por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Cuando pues haces limosna, no toques la bocina delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser glorificados por los hombres. En verdad os digo, ya tienen su paga. Tú, al contrario, cuando haces limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna quede oculta y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. La oración dominical. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. En verdad os digo, ya tienen su paga. Tú, al contrario, cuando quieras orar, entra en tu aposento, corre el cerrojo de la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Y cuando oráis, no abundéis en palabras como los paganos, que se figuran que por mucho hablar serán oídos. Por lo tanto, no los imitéis, porque vuestro Padre sabe qué cosas necesitáis, antes de que vosotros le pidáis. Así pues oraréis vosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan supersubstancial y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos introduzcas en tentación, antes bien líbranos del maligno. Si pues vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también. Pero si vosotros no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestros pecados. El ayuno. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que fingen un rostro escuálido para que las gentes noten que ellos ayunan. En verdad os digo, ya tienen su paga. Mas tú, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, a fin de que tu ayuno sea visto no de las gentes, sino de tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Las verdaderas riquezas. No os amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los destruyen y donde los ladrones horadan los muros y roban. Amontonaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni herrumbre destruyen, y donde los ladrones no horadan ni roban. Porque allí donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sencillo, todo tu cuerpo gozará de la luz. Pero si tu ojo está inservible, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Luego, si la luz que hay en ti es tiniebla, las tinieblas mismas, ¿cuán grandes serán? Nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará a otro, o se adherirá a uno y despreciará al otro. Vosotros no podéis
servir a Dios y a Mamón. Confianza en la providencia del Divino Padre. Por esto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, con qué lo vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni juntan en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura? Por el vestido por el vestido, ¿por qué preocuparos? Aprended de los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas yo os digo que ni Salomón en toda su magnificencia se vistió como uno de ellos. Sí, pues la hierba del campo, que hoy aparece y mañana es echada al horno, Dios así la engalana, ¿no hará Él mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis por consiguiente diciendo, ¿qué tendremos para comer? ¿Qué tendremos para beber? ¿Qué tendremos para vestirnos? Porque todas estas cosas las codician los paganos. Vuestro Padre Celestial ya sabe que tenéis necesidad de todo eso. Buscad pues primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. No os preocupéis entonces del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. A cada día le basta su propia pena. Capítulo 7. No juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio que vosotros hacéis se aplicará a vosotros, y la medida que usáis se usará para vosotros. ¿Por qué ves la pajuela que está en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que está en tu ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame quitar la pajuela de tu ojo mientras hay una viga en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la pajuela del ojo de tu hermano. No deis a los perros lo que es santo, y no echéis vuestras perlas ante los puercos, no sea que las pisoteen con sus pies y después volviéndose os despedacen. Poder de la oración. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Golpead y se os abrirá. Porque todo el que pide obtiene, y el que busca encuentra, y al que golpea se le abre. ¿O hay acaso entre vosotros algún hombre que al hijo que le pide pan le dé una piedra, o si le pide un pescado le dé una serpiente? Si pues vosotros que sois malos sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le pidan? Así que todo cuanto queréis que los hombres os hagan, hacedlo también vosotros a ellos. Esta es la ley y los profetas. Los dos caminos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Prevención. Sobre los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas, los cuales vienen a vosotros disfrazados de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Los conoceréis por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Asimismo, todo árbol bueno da frutos sanos, y todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede llevar frutos malos, ni un árbol malo frutos buenos. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado al fuego.
de modo que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos cantidad de prodigios? Entonces les declararé, jamás os conocí, alejaos de mí, obradores de iniquidad. Necesidad de poner en práctica el Evangelio. Así pues, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, se asemejará a un varón sensato que ha edificado su casa sobre la roca. Las lluvias cayeron, los torrentes vinieron, los vientos soplaron y se arrojaron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, se asemejará a un varón insensato que ha edificado su casa sobre la arena. Las lluvias cayeron, los torrentes vinieron, los vientos soplaron y se arrojaron contra aquella casa, y cayó y su ruina fue grande. Y sucedió que cuando Jesús hubo acabado este discurso, las multitudes estaban poseídas de admiración por su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas de ellos. Capítulo 8. El gran taumaturgo. Cuando bajó de la montaña, le fueron siguiendo grandes muchedumbres. Y he aquí que un leproso se aproximó, se prosternó delante de él y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y él, tendiéndole su mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al punto fue sanado de su lepra. Díjole entonces Jesús, mira, no lo digas a nadie, sino ve a mostrarte al sacerdote y presenta la ofrenda prescrita por Moisés para que les sirva de testimonio. Cuando hubo entrado en Cafarnaúm, se le aproximó un centurión y le suplicó, diciendo, Señor, mi criado está en casa postrado, paralítico y sufre terriblemente. Y él le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión replicó diciendo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente dilo con una palabra y quedará sano mi criado. Porque también yo, que soy un subordinado, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este ve y él va, a aquel ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Jesús se admiró al oírlo y dijo a los que le seguían, en verdad os digo, en ninguno de Israel he hallado tanta fe. Os digo pues, muchos llegarán del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allá será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión, anda, como creíste, se te cumpla. Y el criado en esa misma hora fue sanado. Entró Jesús en casa de Pedro y vio a la suegra de éste en cama con fiebre. La tomó de la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le sirvió. Caída ya la tarde, le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los enfermos. De modo que se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Él quitó nuestras dolencias y llevó sobre sí nuestras flaquezas. Y Jesús, viéndose rodeado por una multitud, mandó pasar a la orilla. Entonces un escriba se acercó y le dijo, Maestro,
te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Respondióle Jesús, sígueme y deja a los muertos enterrar a sus muertos. Jesús calma la tempestad del mar. Cuando subió después a la barca, sus discípulos lo acompañaron. Y de pronto el mar se puso muy agitado, al punto que las olas llegaban a cubrir la barca. Él, en tanto, dormía. Acercáronse y lo despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que nos perdemos. Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo, desconfiados? Entonces se levantó e increpó a los vientos y al mar, y se hizo una gran calma. Y los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Expulsión de demonios. Y cuando llegó a la otra orilla, al país de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de unos sepulcros y eran en extremo feroces, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y se pusieron a gritar, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Viniste aquí para atormentarnos antes de tiempo? Lejos de ellos pacía una piara de muchos puercos. Los demonios le hicieron pues esta súplica. Si nos echas, envíanos a la piara de puercos. Él les dijo, andad. A lo cual ellos salieron y se fueron a los puercos. Y he aquí que la piara entera se lanzó por el precipicio al mar y pereció en las aguas. Los porqueros huyeron y yendo a la ciudad refirieron todo esto y también lo que había sucedido a los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se retirase de su territorio. Capítulo 9. Curación de un paralítico. Subiendo a la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y he aquí que le presentaron un paralítico postrado en una camilla. Al ver la fe de ellos, dijo Jesús al paralítico, confía, hijo, te son perdonados los pecados. Entonces algunos escribas comenzaron a decir interiormente, este blasfema. Mas Jesús, viendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, te son perdonados los pecados, o decir, levántate y camina? Y bien, para que sepáis que tiene poder el Hijo del Hombre sobre la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, cárgate la camilla y vete a tu casa. Y se levantó y se volvió a su casa. Al ver esto quedaron las muchedumbres poseídas de temor y glorificaron a Dios que tal potestad había dado en favor de los hombres. Vocación de Mateo. Pasando de allí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en la recaudación de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con Jesús y sus discípulos. Viendo lo cual, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y los pecadores? Él los oyó y dijo, no son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos,
sino a pecadores. Los discípulos del Bautista. Entonces se acercaron a él los discípulos de Juan y le dijeron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho y tus discípulos no ayunan? Respondióles Jesús: ¿Pueden los hijos del esposo afligirse mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque aquel pedazo entero tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros revientan y el vino se derrama, y los cueros se pierden. Sino que el vino nuevo se echa en cueros nuevos, y así ambos se conservan. Jesús sana a la hemorroísa y resucita a la hija de Jairo. Mientras les decía estas cosas, un magistrado se le acercó, se prosternó y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven a poner sobre ella tu mano y revivirá. Jesús se levantó y lo siguió, y también sus discípulos. Y he ahí que una mujer que padecía un flujo de sangre hacía 12 años, se aproximó a él por detrás y tocó la franja de su vestido, porque ella se decía: con que toque solamente su vestido quedaré sana. Mas Jesús, volviéndose, la miró y dijo: Confianza, hija, tu fe te ha sanado. Y quedó sana desde aquella hora. Cuando Jesús llegó a la casa del magistrado, vio a los flautistas y al gentío que hacía alboroto, y dijo: Retiraos, la niña no ha muerto, sino que duerme. Y se reían de él. Después, echada fuera la turba, entró él, tomó la mano de la niña y ésta se levantó. Y la noticia del hecho se difundió por toda aquella región. Jesús da vista a 2 ciegos. Cuando salía Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando: Ten piedad de nosotros, hijo de David. Y al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer eso? Respondiéronle: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Os sea hecho según vuestra fe. Y sus ojos se abrieron. Y Jesús les ordenó rigurosamente: Mirad, que nadie lo sepa. Pero ellos, luego que salieron, hablaron de él por toda aquella tierra. Curación de un mudo. Cuando ellos hubieron salido, le presentaron un mudo endemoniado. Y echado el demonio, habló el mudo, y las multitudes, llenas de admiración, se pusieron a decir: Jamás se ha visto cosa parecida en Israel. Pero los fariseos decían: Por obra del príncipe de los demonios, lanza a los demonios. Y Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas y proclamando la buena nueva del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo a las muchedumbres, tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, esquilmadas y abatidas. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es grande, mas los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Capítulo 10. Nombres de los apóstoles. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad de echar a los espíritus inmundos y de sanar toda enfermedad y toda dolencia. He aquí los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano,
Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el mismo que lo entregó. Misión de los 12. Estos son los 12 que Jesús envió después de haberles dado instrucciones diciendo: No vayáis hacia los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y de camino predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios. Recibisteis gratuitamente, dad gratuitamente. No tengáis ni oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero es acreedor a su sustento. Llegados a una ciudad o aldea, informaos de quién en ella es digno y quedaos allí hasta vuestra partida. Al entrar a una casa, decidle el saludo de paz. Si la casa es digna, venga vuestra paz a ella. Mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Y si alguno no quiere recibiros ni escuchar vuestras palabras, salid de allí, salid de aquella casa o de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio el destino será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Predicción de persecuciones. Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los sanedrines y os azotarán en las sinagogas. Y por causa de mí seréis llevados ante gobernadores y reyes, en testimonio para ellos y para las naciones. Mas cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. Lo que habéis de decir os será dado en aquella misma hora. Porque no sois vosotros los que habláis, sino que el Espíritu de vuestro Padre es quien habla en vosotros. Y entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Y se levantarán hijos contra padres y los harán morir. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persiguieren en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo, no acabaréis de predicar en las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es mejor que su maestro, ni el siervo mejor que su amo. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su amo. Si al dueño de casa llamaron Belzebul, ¿cuánto más a los de su casa? No los temáis. Nada hay oculto que no deba ser descubierto, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que os digo en las tinieblas, repetidlo en pleno día. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, y que no pueden matar el alma, mas temed a aquel que puede perder alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden 2 gorriones por un haz? Ahora bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin disposición de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos gorriones.
Hasta aquí entonces la palabra del día de hoy. Quedamos en San Mateo capítulo 10, versículo 31. Continuaremos el día de mañana. Recuerden, les recomiendo complementar la lectura de las Sagradas Escrituras con el Magisterio de la Santa Iglesia Católica mediante su catecismo o la sucesión apostólica, que son los sacerdotes. Muchas gracias.